Hola, ¿qué tal? Me llamo Marco Antonio Tafoya Soriano, soy de Xochocotla, soy promotor cultural comunitario. También estudié algo de guitarra clásica y me gusta hacer corridos. ¿Habías imaginado un escenario de esta magnitud? ¿Cómo lo describirías? Creo que la frase que más me parece que me ayuda a describir es un tanto el caos y la resiliencia. ¿Cómo has vivido y vives la pandemia a nivel personal y profesional? ¿Qué cambios han ocurrido y cómo los has enfrentado? Para mí ha sido como un momento, sí complicado, con todas las incertidumbres, con cierto temor, ciertos miedos, ¿no? Con ciertos retos también que nos impone, pero eh, creo que lo he vivido más como con esta idea de la oportunidad, ¿no? Entonces, un poco pensando en eso y por la experiencia que tuvimos en cuanto al sismo, pues decíamos, pues estamos en el momento en que muchas cosas se van a caer, se tienen que resignificar y es bueno estar cuando todo tiene que comenzar, ¿no? Entonces, para mí es eso, digo, no descarto que tuve tengo la incertidumbre, el miedo, no sabemos qué va a suceder, pero sobre todo esta posibilidad como de reacomodar las cosas y comenzar a proponer caminos, ¿no? Y entonces el impacto negativo primero es ese, no hay más camino más que pareciera que es encerrarme, ponerme en cubrebocas, echarme gel y entonces ya así como soltarnos a la suerte, ¿no? Creo que ese es el primer impacto fuerte, porque nosotros que hacemos trabajo de desarrollo cultural comunitario, implica acercarnos, el generar redes sociales, no las virtuales, sino las de veras, ¿no? Las que se hacen con la gente, y entonces ese es el primer impacto que se tiene. Mm, Evita la interrelación, evita también las posibles medidas resilientes, cómo construir una resiliencia comunitaria si estamos completamente separados, incomunicados y casi todos con el ánimo de encontrar un sospechoso en el vecino, en el amigo, en la amiga, o sea, así es como... Entonces, ese es el otro impacto que yo veo, es el pánico, es esta limitante que genera y y pues yo creo que de entrada es eso. Bueno, y pues lo consiguiente es que no hay empleo, no hay posibilidades de ingresos, no hay posibilidades de evolucionar determinadas cosas, pero bueno, también, como decía al principio, pues puede haber una posibilidad de construir caminos diferentes, ¿no? Hablando de impactos económicos, sociales, políticos y por supuesto culturales, ¿qué cambios a corto, mediano y largo plazo identificas para el sector cultural? Bueno, yo quisiera señalar desde nuestra mirada de la comunidad, ¿no? Desde la mirada cuando nosotros hablamos de construir territorios culturales, ¿no? Establecemos un sector cultural distinto al que la mayoría concibe, ¿no? Eh, Porque creo que hay una parte que tiene que ver con el sector cultural, que es que el de los promotores, los que hacen cosas como esas, que organizan conciertos, organizan festivales, ese es un sector pequeño, ¿no? El mayoritario del sector cultural que nosotros entendemos, porque además entendemos que la cultura, y además así lo asumimos, la cultura son todos estos rasgos, estos paradigmas, ¿no? Estos principios que le dan sentido a la forma de ser, de construir la vida, ¿no? Entonces, esta construcción de cultura es más colectiva todavía que la que se propone como el sector de promotores culturales. Pero además esta cultura, este rasgo de este sector cultural es todavía mucho más vivo y más propositivo, porque además así se ha generado de manera natural, ¿no? Entonces, la necesidad de la comunidad de resolver sus problemas, de encontrar respuestas o construir caminos para la resolución de conflictos, hasta para alcanzar los sueños, pues es todavía mucho más enriquecido precisamente por la gran cantidad de agentes culturales cotidianos que vemos. Entonces, desde esta mirada y haciendo esta diferencia, yo lo que veo es que hay un problema fuerte en el momento en que hay un aislamiento. La cultura corre el riesgo de no tener una evolución, de quedarse estática. Ya fuera del tema de que si hay recursos o no hay recursos en las instituciones,
que sí hay programas. Lo que más me preocupa es que el desarrollo cultural tenga un momento de inamovilidad, ¿sí? Porque aunque sea pequeño es grave. Ya no hay continuidad, ya no hay una búsqueda, ya no hay la posibilidad de proponer, de generar nuevas voces, de generar nuevos significados, ¿no? Ya no hay como esta serie de rasgos que además enriquecen muchísimo, inclusive hasta el momento de la pandemia. Era interesante poder ver memes, poder ver no sé, hasta hacer canciones, ¿no? Yo recuerdo todavía las publicaciones donde veíamos el pan coronavirus, ¿no? Y cosas como esas que se inventan y además a veces son una, ¿cómo se puede decir? Entre la distracción, entre el hacer más leve la pena, ¿no? Pero el momento en que nos podemos hacer más leves de la pena, podemos ver las otras cosas que no alcanzamos a mirar. Entonces, esa mirada, desde esa óptica, yo diría que esto puede traer problemas fuertes. La desintegración, la falta de voluntad entre la gente, la desconfianza, el crecimiento, al desarticular la comunicación, se desarticula también la economía, se desarticula la convivencialidad, ¿no? Entonces el tema de la violencia crece, el tema de la impotencia, la frustración social, claro, genera condiciones de violencia, de delincuencia. O sea, esta parte está así, pues me parece que ese sector puede quedar muy vulnerable o muy vulnerado a partir de esto, ¿no? No hay posibilidades, si de repente la sociedad se paraliza, los sectores pequeños como los promotores culturales tendrían que tener la posibilidad de moverse a través precisamente de la propuesta de nación que pudiera tener el Estado mexicano. El momento en que no hay recursos, que no se tome en cuenta a estos sectores, pues entonces, digo, porque vimos que no hubo recursos para seguir apoyando o para mantener la continuidad de proyectos con impacto comunitario. Entonces, claro, estamos hablando yo por eso hablaba del caos, ¿sí? Pero afortunadamente todavía vemos la resiliencia de la gente ante esto. El espacio público es el lugar preponderante para la producción, interacción y recreación cultural. ¿Cómo ha afectado y afectará la pandemia al espacio público? ¿Qué escenarios imaginas? Y antes de la pandemia ya teníamos otras, ¿no? Que tenía que ver con la delincuencia organizada, con el problema fuerte de las adicciones, con la violencia, ¿no? Que empezábamos a encerrarnos, ¿no? Por un lado hasta con el terrorismo de Estado, con todo el rollo policíaco y la constante militarización de los espacios, ya empezábamos a tener como un repliegue de la sociedad civil, ¿no? De la sociedad, de salirse de los espacios públicos, que además son los espacios públicos. El espacio tiene una gran importancia porque es donde se encuentra la sociedad, donde va a dialogar, donde va a consensar. Las redes sociales no han logrado todavía sustituirlo, ¿sí? Entonces es bien importante no perder de vista que el espacio público es el espacio de participación, ¿sí? Por eso tomar el espacio público es un derecho muy importante, un derecho fundamental. Entonces en el momento en que ya teníamos ¿cómo se puede decir? Un efecto negativo con todas las otras pandemias que veníamos arrastrando, que ya mencioné, pues entonces el espacio público se ve vulnerado, ¿sí? La comunidad no encuentra dónde, valga la redundancia, encontrarse, ¿no? Para generar estos diálogos, y entonces, claro que hay un impacto muy fuerte cuando llega la pandemia, porque si bien yo podía tener un enemigo visible como el policía, ¿no? Como el delincuente o como el narco, o sea, puedo ubicarlo, pero el virus es muy pequeñito, no lo veo, no sé dónde está, no sé si lo voy a respirar, no sé si lo voy a aspirar. Entonces genera precisamente como todavía ese repliegue más fuerte de la sociedad, del espacio público hacia el espacio íntimo, ¿no? Sino más bien tiene que ser el espacio otra vez de encuentro donde la comunidad pueda construir mecanismos, ¿sí? Donde pueda generar su resiliencia. ¿El espacio privado se convertirá en el lugar para generar nuevas relaciones entre públicos y manifestaciones culturales? ¿Lo digital se impondrá a pesar de no ser accesible para toda la población?
Entonces sí es importante ver cuál es el papel que jugaba el espacio privado, ¿sí? Cómo lo vamos a deconstruir y también cómo a darle la justa dimensión, porque es de ahí donde uno parte hacia lo comunitario, hacia lo colectivo, fuera de la familia, a otro nivel de responsabilidades, ¿sí? Entonces, creo que esa parte habría que verlo con toda la dimensión, con toda la paciencia también, con toda la objetividad, para no pensar nada más porque me da miedo quedarme encerrado y entonces no ver lo rico y lo amplio que tenemos también en el espacio privado, ¿sí? Esa me parece que es una parte, pero tampoco creo que sea la solución, ¿sí?, para enfrentar estas nuevas condiciones que nos impone la pandemia y que, no sé, más pandemias van a llegar, o sí, no es como la solución. Es el lugar, a lo mejor oasis, que podríamos construir para salir, pero tampoco creo que la digitalidad se vaya a imponer porque la gente necesita a la gente, ¿sí? Somos entes sociales. Yo creo que tendríamos que ubicar a estas herramientas digitales como eso, como una herramienta que nos ayuden en este momento como a superar o a mejorar la idea de esta relación. Yo me atrevería a pensar que puedo todavía encontrarme con mi vecino aquí enfrente de la calle, pero también puedo encontrarme con otras latitudes, con otras geografías a las que no era tan fácil acceder. Entonces me puede enriquecer esta parte, pero lo digital es una herramienta. Yo me atrevería a decir que no va a sustituir, yo no creo que lo haga, porque la gente necesita construir con la gente, ¿sí? ¿Qué nuevas formas de comunicación y vinculación vislumbras para la formación de audiencias? Yo creo que esto es como estos mecanismos que van a poder alcanzarse o crearse o construirse para la creación de públicos, porque hay una posibilidad de un diálogo más directo. Solamente yo me atrevería a decir, habría que tener mucho cuidado porque la inmediatez también nos lleva a la pérdida de muchas cosas, ¿no? Porque luego es tan inmediato que yo puedo poner algo interesante, pero no sé, un segundo después ya hay miles de publicaciones posteriores a la mía que me invisibilizan, ¿no? Entonces, habría que ir pensando en cómo estas nuevas herramientas sí nos pueden permitir una dinámica de comunicación constante y de acercamiento. Por eso yo usaba esa frase, ¿cómo desafiamos las distancias, ¿no? En todo el país, el impacto económico de la pandemia está siendo demoledor. Hablando del estado de Morelos, ¿qué alternativas propones ante la precarización del sector cultural? Bueno, yo propondría 3 vías, ¿no? Primero, que tenemos que buscar que la sociedad civil se organice, que se asuma como ese sector cultural porque es quien construye, realmente es quien patrimonializa, ¿no? Realmente es como la fuente de muchos de los saberes. Por el otro lado, es importante que los promotores culturales comiencen a verse como parte de la comunidad, ¿sí? Durante mucho tiempo ha sido la idea, o esta parte como individualizante, como el creador que se aísla de la gente y no está dentro del proceso comunitario. Ese es un problema grave porque entonces es huérfano de su sociedad, es huérfano de su comunidad y no tiene mayor vínculo con la parte institucional, con las políticas públicas que tengan que ver con esta materia. Pero además es un sector muy vulnerable porque hace falta que se empape de todo el rollo de los derechos y toda la cuestión jurídica. Creo que tienen que asumir su papel político, ¿sí? No partidista, que no es lo mismo, ¿sí? Sino su papel político, asumiendo que también se entiende que la política tiene que ver con la organización, con la construcción de organización para la toma de decisiones. Entonces, es repensar la cultura, es repensar la política, es repensar el papel del promotor cultural. Sin embargo, va a ser muy importante que haya una acción de confrontación, de debate, de diálogo, o sea, las vías que podamos encontrar para hacer ver cómo el proceso de precarización del quehacer, del desarrollo cultural,
está siendo todavía, o puede ser muy grave, porque deja en ese sentido sin posibilidades de organización, sin posibilidades de construcción de respuestas comunitarias ante las diferentes circunstancias graves. Entonces, sí es importante señalarlo. Se cuida la economía, sí, claro, tiene que hacerse, pero esa economía no se fortalece si no hay valores comunitarios que inclusive digan vamos a apostarle al comercio local o vamos a hacer un comercio justo que haga que la repartición de las riquezas sea pues para la mayoría de la gente, ¿no? Entonces, todo eso no se logra si no hay un trabajo de diálogo constante, pero sobre todo de repensar las cosas. El Estado mexicano tiene que pensar también, tiene que repensarse más ahora que tiene una serie de principios fundamentales en su Carta Magna que no está cumpliendo, ¿sí? Y creo que es importante que hagamos que se cumpla. Y creo que en el estado de Morelos todavía hace falta mucho más trabajo en ese sentido. ¿Cuál es tu opinión de la respuesta y formas de abordar los impactos de la pandemia del gobierno en el estado de Morelos y los gobiernos municipales? La verdad no me quedó claro qué hicieron, sí, al respecto de la pandemia. Pareciera que todo se dictaba desde el gobierno federal. Entonces, a mí me parece que tampoco hubo una participación o ¿cómo se puede decir? Algún acercamiento del gobierno estatal para decir, bueno, ¿cómo podemos mediar esto y resolver los efectos de la pandemia en Xochocotla? ¿Sí? No vimos esta serie de acciones. Prácticamente lo que pasó y la forma de cómo se tuvo que ir resolviendo, pues se tuvo que resolver a través del trabajo con la gente, ¿no? Aún a pesar de los riesgos, aún a pesar del miedo y de la pandemia y de todo eso, pues se tuvo que hacer a través de la gente. No quiero con esto como desconocer que hubo servicios de salud, o sea, no, de que los hubo, pero no tuvieron tampoco la pertinencia cultural para poder atender a las diferentes poblaciones. A mí me parece que en ese sentido, al decir que los tasaron a todos por igual, no se tomó en cuenta la diferencia de este sector de promotores culturales, de centros culturales independientes, de espacios que a lo mejor no son centros culturales independientes, pero aunque sean un pequeño espacio donde se come, un restaurante, hay actividades culturales. No se tomó en cuenta las características de esto, no se tomó en cuenta la falta de garantías o de derechos laborales en la comunidad artística, por ejemplo, ¿sí? Los mismos promotores culturales no tenemos derechos laborales. ¿Por qué? Porque pareciera que no se vislumbra el impacto o la importancia que tiene el desarrollo cultural en nuestra comunidad y en la economía. O sea, no hay eso. Entonces yo creo que no ha habido realmente una política que atienda a la necesidad de este sector de promotores culturales y tampoco de la comunidad artística. ¿Qué sugerencias o propuestas harías sobre políticas públicas para el sector cultural en este contexto de pandemia? Pues primero que se conectara con la gente, ¿no? Que el Estado mexicano hiciera, pero realmente no. Vimos un trabajo del programa de cultura comunitaria que no tuvo una conexión real con la gente. Creo que de entrada es como la primera parte que se tiene que hacer. Una Secretaría de Cultura que pueda dialogar realmente con la gente, ¿sí? Y también, pues obviamente, con la comunidad artística y con los promotores culturales, porque lejos de vernos como una competencia, tendría que haber una alianza que permitiera desde las diferentes ópticas proponer caminos, ¿no? Abonarle a la construcción de soluciones, a la construcción de nuevos significados que permitan la convivencialidad. La otra propuesta es que tiene que haber una revisión de la aplicación de los recursos, en donde realmente va a ser fundamental, ¿no? Como tercero, pues yo creo que va a ser bien importante que se busque la manera de legislar para este reconocimiento del trabajo que hace la comunidad artística y que hacemos los promotores culturales
también para poder obtener toda esta serie de derechos laborales que deberían de asistirnos. También dentro de todo eso los servicios médicos no están contemplados, ¿no? Cómo generar estos mecanismos, instrumentos para como los contratos, los instrumentos jurídicos que nos permitan ejercer con dignidad el trabajo que estamos haciendo y sobre todo eso, considerarlo precisamente un trabajo tan respetable como cualquier otro, ¿no? ¿Cómo afecta y afectará la pandemia en el desarrollo cultural de las comunidades? Y al ejercer o al establecer medidas que se aplican de manera general, así como un molde que se repite, pues también así se aplican en muchos sentidos una serie de etiquetas o calificativos en términos de la atención hacia las comunidades, ¿no? Entonces la diversidad cultural se ve restringida porque hay solamente una medida establecida, ¿sí? Claro, hay cubrebocas con bordados, hay cubrebocas completamente distintos, se generaron muchas propuestas porque así es la gente, ¿sí? Pero el tema de plantear solamente una forma de atender algo sin entrar en diálogo, entonces, claro, restringe la posibilidad, insistía yo, de poder construir soluciones, ¿no? Soluciones que además van a tener mayor respuesta si tienen todos los elementos o toda la identidad cultural de cada región o de cada comunidad. Creo que es importante. Entonces, la pandemia afecta en este sentido. Por otro lado, a mí me llamó mucho la atención el trabajo de Tosepan Pachtli, por ejemplo, que ellos proponen mecanismos de atención a la pandemia desde la Sierra Norte de Puebla, en el ámbito Nahua y Totonacu, que plantean, ¿no?, cómo atender a la pandemia, cómo generar, inclusive creo que hasta López-Gatell llegó a visitarlos allá, porque este trabajo de acercamiento, de participación de la comunidad, planteó escenarios distintos. No sé exactamente cómo está el COVID, las estadísticas en esta región, pero yo estoy muy seguro de que tuvieron un control mejor o una respuesta mejor frente a la pandemia porque la comunidad está organizada desde su perspectiva cultural. Lo comunitario es colectivo, es interacción en el espacio común. ¿Qué alternativas de reunión, de creación colectiva vislumbras frente al contexto actual? En el Centro Cultural nosotros decidimos dar capacitación, primero buscar toda la información, lo más verídica posible, la más avanzada posible a la que tuvimos acceso, para evitar el pánico en el equipo de trabajo del Centro Cultural. ¿Por qué lo queríamos? Porque necesitábamos que ellos tuvieran la seguridad y tuvieran la información para que se cuidaran, ¿sí? Nadie más lo iba a poder hacer si no lo hacían ellos. ¿Por qué? ¿Por qué si necesito que estés bien? Pues porque el equipo va a tener que trabajar con gente, va a tener que dar información a la gente, va a tener que brindarle la confianza a la gente de que hay medidas que se pueden tomar y que no necesariamente la única tenga que ser enciérrate y casi no interactúes, ¿sí? Entonces decíamos, no, tenemos que desafiar esta disposición, no en un plan de responsabilidad, sino en un plan de que tenemos que innovar, porque además la gente está cayendo en un estado de pánico, por eso planteábamos que teníamos que fortalecer. Entonces a mí me parece que es importante fortalecer este plano individual para poder construir en lo colectivo. ¿Qué posibilidades de reunión? Nosotros aquí lo que hicimos fue plantearnos, tomemos las medidas de seguridad, tomemos la información para que nos quitemos los mitos, ¿sí? Y que entonces podamos, en términos de esas medidas de seguridad, poder generar reuniones de acercamiento para poder dar la información entre el coronavirus, entre los procesos comunitarios que sucedían, entre las situaciones de salud, o sea, todo lo que necesitaba en ese momento la gente que venía al Centro Cultural, pues tenía que atenderlo, tenía que sentirlo, tenía que acceder a eso. Entonces me parece que esta parte es fundamental y yo creo que de entrada pues tendríamos que comenzar a
fomentar el cuidado individual, pero no con miras a encerrarme, sino con miras a que tengo que compartir. Mi objetivo va a ser llegar a las reuniones, construir otra vez las reuniones, fortalecer otra vez la toma del espacio público, porque necesitamos dar respuesta a las necesidades colectivas, ¿no? Las culturas populares, ¿cómo están siendo afectadas? ¿Hay alguna posibilidad en los espacios y condiciones actuales para su fortalecimiento? Yo creo que fueron afectadas, ¿sí? Hay modificaciones, como lo decía hace un rato, lo que construye la gente, la verdad, es amplio, ¿sí? Hay modificaciones, algunas más de forma que de fondo, o yo me atrevería a decir, son más de forma que de fondo, ¿no? Vi una foto de una procesión, me parece que en Ocotepec, ¿no? Donde la gente, los mayordomos y la gente que iba con sus cubrebocas, y salía la Virgen y el Niño Jesús también con sus cubrebocas, ¿no? Entonces, hay construcciones como esas que entonces en el momento en que dicen, ya mira, ella ya se está protegiendo, nosotros también lo tenemos que hacer, bueno, hay esos efectos. Lo que sigue es comenzar a darle la vuelta a los problemas o a resolverlos y entonces comenzar a construir otra vez. Yo creo que las culturas populares nunca van a dejar de ser colectivas, creo que nunca van a dejar de ser presenciales a pesar de las redes, a pesar de los celulares. Yo creo que mientras mantengamos esta idea de lo humano va a generar siempre el encuentro para poder construir comunidad, ¿no?